¿Cómo están mis distinguidos hermanos, amigos que siempre están dispuestos para estudiar con su servidor la bendita palabra de Dios? He tenido algunos inconvenientes este día y por eso les envié un mensaje adelantado diciéndoles que hoy iba a predicar a las 8 de la mañana de California. Son exactamente las 8 de la mañana aquí en California. Y agradezco a Dios por la bendición que me da de llegar a ustedes. Yo sé que muchos de ustedes no miran en vivo el programa, lo ven en diferido, lo cual significa que lo ven cuando ya ustedes tienen tiempo. Yo envío una bendición para todos ustedes que están estudiando la palabra de Dios con nosotros. Hay muchas cosas que estamos observando a través de este estudio. Ahorita estamos centrados en el punto de el trabajo de Dios. Resultó este estudio ampliándose debido a que cuando llegamos a Mateo 1:16, donde dice que la Virgen María dio a luz a Jesús, llamado el Cristo, entonces surgió la inquietud en vuestro servidor de entender bíblicamente qué clase de Dios nos vino en la persona de Jesucristo. Y por eso hemos dedicado bastante tiempo estudiando ese tema, qué clase de Dios, porque tú tienes que conocer la clase de Dios que vino a través del Señor Jesucristo, porque es el Dios verdadero. Y no debemos de olvidar las palabras que están aquí en Juan capítulo 14 y versículo 1. Mira cómo dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, ¿sí? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. El Señor Jesucristo, cuando habló en Juan 14, Él estaba frente al templo. Estaba frente al templo. Recuérdese que el Señor siempre usaba las circunstancias que lo rodeaban para dar revelación divina. Si Él estaba en el valle, pues Él iba a hablar cosas no tan elevadas como cuando estaba en la montaña. Eso es muy significativo. Si el Señor estaba en el mar, Él iba a dar una enseñanza que corresponde al mundo. Cuando Él está frente al templo, Él va a dar una enseñanza que se refiere a la casa de Dios. En parábola, la casa de Dios es la iglesia. Por eso Él, cada vez que enseñó frente al templo, quería dejar plasmado el pensamiento de que iba a hablar acerca de la iglesia, la casa de Dios. Entonces en Juan 14 Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y mire lo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero Él está usando el templo para hablar de la casa del Padre. Y eso nos ayuda para no desviarnos del contexto que estamos leyendo. Entonces, mi carga al enseñar estas lecciones es de que usted abra su entendimiento, Dios le abra su entendimiento, usted abra su corazón y vea que queremos enfocarnos en el trabajo de Dios, el trabajo de Dios. Y el punto que hemos estado tocando es la manera en que trabajó Dios en la vieja dispensación. O sea, cómo trabajó Dios en el Antiguo Testamento. El Dios que estamos enfocándonos, que es el que viene a través de Jesucristo. Si usted lee Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces es bien importante entender a la persona de Jesucristo, que es el apóstol de Dios, el enviado de Dios. Bueno, ese es uno de los aspectos de Cristo.
que es el enviado de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de Jesucristo, por la Biblia entendemos que Él viene en nombre del verdadero Dios. No hay otro Dios. Solo el Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios verdadero. Fuera de Él no hay otro Dios. Y las únicas religiones que hablan de ese Dios verdadero son los judíos, los árabes y los cristianos. Las únicas tres clases de personas que se refieren al Dios verdadero. Ahora pues tenemos que tener muy claro en nuestro pensamiento que en el lado de los judíos pues ellos se quedaron en la vieja dispensación. En el lado de los árabes, debido a sus enemistades y sus competencias espirituales con los judíos, se quedaron con un libro mezclado, que es el judaísmo con el cristianismo, ese es el Corán. Entonces, nosotros los cristianos, si usted se da cuenta, los creyentes de las naciones, los gentiles convertidos a Cristo, nosotros tenemos una Biblia que comprende la vieja dispensación, el Antiguo Testamento, y la nueva dispensación, que es el Nuevo Testamento. Pero nosotros no estamos compitiendo ni con los judíos ni con los musulmanes. No estamos en competencia. A ellos, a los judíos, dice la Biblia claramente que en parte los cegó Dios para provocarlos a celos con nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, que creemos todo lo que ellos creen. Nosotros creemos todo lo que los judíos creen, con la única variante de que nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, creemos, podríamos decir en inglés, el Antiguo Testamento plus the New Testament. Creemos el Antiguo Testamento más agregado también el Nuevo Testamento. Hay otro grupo de cristianos como los mormones que ellos creen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y un tercer testamento que ellos inventaron, que si usted lee la historia era una novela que se le perdió a su autor y que en la imprenta alguien se la robó y ya no la pudo publicar. Cuando pasados los años él encontró que la novela que él había escrito era el tercer testamento de los mormones. Pero esa es otra historia aparte. Pero yéndonos a la raíz, yéndonos a la base, nosotros tenemos tres grupos que reclaman que se están dirigiendo hacia el Dios verdadero, que son los musulmanes, los judíos y los cristianos. Pero nosotros tenemos la gran bendición porque Dios nos ha hecho humildes, no competitivos. Bueno, aunque hay muchos cristianos que son prepotentes y orgullosos y altaneros, pero yo creo que el que ama a Dios de corazón, Dios lo ha bendecido a que aprenda a ser humilde. El Señor Jesús dijo eso: aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces por eso estamos dando esta introducción y explicando que nosotros ahorita estamos ocupados en entender qué clase de Dios nos vino en la persona de Jesucristo, y estamos estudiando la forma en que Dios trabaja. Y perdone que insista, pero la forma en que Dios trabajó en el Antiguo Testamento es muy importante conocerla. Y por eso estamos ocupados ahorita en esa manera en que trabajó Dios en el Antiguo Testamento o vieja dispensación. Pero les suplico que por favor no vaya a entender dispensación solo como un periodo de tiempo, porque esa sería una definición muy escasa de lo que es dispensación, porque dispensación también significa economía o administración o forma en que Dios trabajó en el Antiguo Testamento.
Entonces, al entender la forma en que Él trabajó en el Antiguo Testamento, nos va a ayudar para entender la forma en que Él trabaja en el Nuevo Testamento. No pierda de vista, y enfatizo, el trabajo de Dios. En Juan 5:17 Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo, dijo el Hijo. Por lo tanto, nosotros servimos a un Dios que es trabajador, un Dios que siempre está ocupado, pero eso no quiere decir que no nos da atención. Cualquiera de nosotros que ore, Dios le escucha y Él le contesta. La Biblia lo dice, Dios contesta la oración. Clama a mí y yo te responderé. Dios tiene millones de millones de millones de oraciones todos los días que están representadas como incienso, y dice que el incienso sube, así que las oraciones a Dios le llegan por medio de los ángeles, porque son los ángeles los que recogen todas las oraciones y se las llevan a Dios como un olor. Así que Dios, más que oír tus oraciones, las huele. Él las huele a ver a qué huelen tus oraciones. Así que, gracias a Dios. Dios bendiga a mi hermanita Marisol. Marisol, ¿ya estás lista para ir a Pachuca? Bendiciones, mijita. Dios bendiga a mi hermano Eluterio, es que es mi hermanito Juan Guzmán, pastor de Pan de Vida en La Jábara. Sí, Dios bendiga también a Jorgito Chiriboga, que siempre se conecta con nosotros. Dios bendiga a mi hermanita Rosa Ceja, a mi hermana Lupina Martínez allá en Nicaragua. Reciban mi saludo. Ya saben que siempre yo estoy dando saluditos. Pero volvamos a nuestra clase. Estamos hablando del trabajo de Dios. Entonces, por favor, no pierdan de vista que Él trabajó en la vieja dispensación. Pero también ya les expliqué que Él trabajó en la eternidad pasada. La Biblia lo registra. Efesios es una epístola muy clave para entender que Dios trabajó en la eternidad pasada. No se les olvide, Dios trabajó en la preexistencia, Dios trabajó en la existencia y Dios sigue trabajando en la postexistencia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, al entender la forma en que Dios trabajó en la dispensación antigua, se nos va a facilitar entender cómo trabaja en la dispensación nueva, que es la del Nuevo Testamento. Y solo estoy refrescándote que en el mensaje pasado hablamos que algo muy importante de entender en la forma que Dios trabajó en el Antiguo Testamento es que Él creó el universo. Pero te recuerdas que yo fui muy enfático ayudándote a entender que cuando Dios trabajó en la eternidad pasada, Él allí primero creó. O sea que Dios primero creó todas las cosas. Crear todas las cosas es tenerlas en la mente. O sea, hay una creación. Por eso se llama ser creativo. Ser creativo significa, mira, piensa bien lo que quieres enseñar. Piensa bien la forma en que quieres demostrar un asunto. Eso tiene que ser la persona muy creativa, ¿verdad? Si uno no es creativo, uno nunca va a presentar conceptos claros de la verdad que quiere transmitir. Entonces el Señor fue muy claro en sus pensamientos, fue muy claro en su voluntad, fue muy claro en el propósito que se había propuesto a sí mismo. Él lo tenía en su mente y cuando Él lo exteriorizó, Él lo plasmó como el dibujante plasma sus pensamientos de una pintura. El dibujante no solamente puede dibujar viendo lo que él ve, porque tiene la habilidad de pintar, pero él también tiene creatividad. Si él hace un dibujo que es propio, es sacar todo lo que él carga en su mente. Y Dios eso es lo que hizo. Él plasmó toda su voluntad y su propósito en la Biblia. Este libro, mire, ¿quién puede dictar un libro de esta magnitud?
¿Quién puede cargar en la mente un libro de 66 libros? Valga la redundancia, una biblioteca. Biblos quiere decir biblioteca. La Biblia es un biblos, es una biblioteca, porque tiene 66 libros. Entonces Dios cargaba en su mente todo esto y un día lo sacó. Dice que usó 35 clases de escritores y eh, usó 1500 años para dar todo este pensamiento y este consejo. Así que yo sé que tú me estás entendiendo lo que hay en una mente creativa. Por eso cuando tú leas en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, más que todo Dios quiere que tú sepas que Él se los inventó. Él fue el que diseñó en su mente cómo iban a ser los cielos, cómo iba a ser la tierra, qué clase de árboles iba a poner en la tierra, qué clase de animales iba a poner en la tierra, cuántas estrellas iba a poner en el escenario del universo, la luna, el sol, todos los planetas, todo Dios lo diseñó y Él dijo que viniera todo eso a la existencia. O sea que Él primero creó, pero después llamó. Cuando Él ya llama que venga a la existencia y que las cosas se puedan ver, entonces ya las hizo. Por eso vas a darte cuenta que la Biblia es específica usando esos verbos. La Biblia usa el verbo crear, la Biblia usa el verbo hacer y la Biblia usa el verbo formar. Porque Dios, cuando se revela a nosotros, quiere que entendamos todas esas cositas. Entonces, estuvimos viendo el primer punto, que es que Dios crió el universo. Dios crió el universo y crió todas las cosas. Antes que las pudiéramos ver, Él las crió. Por eso la creación pertenece estrictamente a la vida del Espíritu. Nosotros somos espíritus creados. Dios nos crió a nosotros. Nosotros antes de venir a la tierra somos invisibles para los humanos. Somos invisibles para lo que es materia. Nosotros no nos podíamos ver, pero existíamos. Eso es lo que la Biblia enseña. Porque dice que a los que antes conoció, a estos también escogió y predestinó. Y a los que escogió y predestinó, justificó, y a los que justificó, glorificó. O sea que Dios en su plan está todo terminado. Todo, todo. O sea que nosotros somos los que estamos detenidos todavía en el tiempo, pero Dios todo lo tiene finalizado. Para Él la Nueva Jerusalén es una ciudad terminada. Y por eso le pido a Dios que nos dé entendimiento sobre todas esas cositas, para que al estudiar la Biblia no tengamos estorbos, sino al contrario, tengamos clarividencia, una evidencia clara, o sea, que tengamos una vista clara de lo que Dios nos revela. Entonces, en el último mensaje hablamos de que, de acuerdo a Zacarías 12:1, Dios, desde su creación, decidió que los cielos fueran para la tierra, que la tierra fuera para el hombre y que el hombre fuera para él. Así lo diseñó, y por eso dice allí en Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y les dije que pongamos atención, porque como la Biblia nos habla de crear, hacer y formar, Dios es muy específico. Y Él dice que Él forma el espíritu del hombre dentro de Él. Cuando el espíritu está afuera del hombre, o sea que antes que Dios nos diera cuerpos, ese espíritu es una creación de Dios. Pero cuando el espíritu ya entra en nosotros, en estos cuerpos físicos, como templos y moradas del espíritu, Dios formó el espíritu allá adentro de nosotros, ya toma forma el espíritu.
ya es otra cosa, y por eso el hermano Watchman Nee, él descubrió que el espíritu en la Biblia se refiere a la conciencia, a la comunión y a la intuición, a esas tres cosas. Cuando el hombre resulta con una intuición, con una comunión, se comunica con Dios y lo redarguye porque tiene conciencia, ese espíritu fue formado por Dios dentro de la persona que es el templo y le llama formación. Al cuerpo también hacerlo del polvo de la tierra le llama formación. Entonces estudiemos específicamente para ser maestros específicos y para ser personas que realmente ayudamos a nuestros hermanos a entender la Biblia, porque vamos a estar año tras año gritando en el púlpito y no ayudar a nuestros hermanos a que vean la fotografía del propósito divino. Porque si usted se da cuenta, el hermano José Gilberto Carrillo Mata es un hermano que está bien, pero bien preocupado de que los hermanitos que lo están escuchando conozcan el rompecabezas, puedan ver la fotografía, porque mire, qué triste para mí tener 60, 65 años de ser cristiano y tener 45 de ser pastor y no comunicarle a los hermanos una fotografía correcta del propósito divino. Por eso a mí me da vergüenza, hermano. A mí me da vergüenza estar predicando 45 años y que los hermanos no sepan la diferencia entre su salvación y heredar el reino, que no sepan la diferencia entre perder el alma, entre perder la salvación, porque mire, hablando en oro puro, porque ahora ya le aumenté el valor a mi palabra. Antes yo decía hablando en plata pura, pero Dios ya me dijo, ahora ya tienes oro. Y a lo mejor más adelante ya no voy a decir hablando en oro puro, voy a decir hablando en diamantes puros. ¿Por qué? Porque la revelación, hermano, se va aumentando. Yo no predico como predicaba hace 30 años. Hace 30 años, hermano, yo estaba ocupado, óigame, en puras bagatelas, en puro entretenimiento. Yo me enfocaba, hermano, en gritar y que los hermanos fueran tocados de las fibras de sus corazones, como hacen muchos, porque la idea de muchos hermanos es que entre más grites, más unción tienes. Eso es mentira, hermano. Yo puedo hablar de una forma tranquila, calladita a veces y sin estar haciendo tanto alboroto y haciendo estragos, hermano, haciendo estragos. Mire, de verdad le digo que a mí me da tristeza de predicadores de iglesias megas, hermano, miles de hermanos, y ellos no pueden presentar una fotografía clara del propósito divino. Hermano, ellos no pueden presentar un rompecabezas armado. De todo hablan, hermano, de todo. Pero no saben dónde van las piezas. Yo le doy gracias a Dios, hermano, que a mí Dios no me llamó a perder el tiempo. Y yo no tengo miedo, hermano. Mire, porque a mí, muchos, si no hago alboroto, me han criticado que no tengo el Espíritu Santo. Me han criticado que no creo en los dones, me han criticado, mire, de toda clase de críticas, y gracias a Dios por las críticas, porque las críticas, hermano, nos ayudan a no dar nuestra propia enseñanza, sino la enseñanza de Dios, porque si no te critican, yo me recuerdo, mi mamá me enseñó a mí, me dijo, mijo, si a usted no lo critican, usted no está haciendo nada. Al que critican es el que está haciendo algo. Así que adelante, mijito, me decía, que lo critiquen. Y sí, le doy gracias a Dios por todos mis críticos, porque por medio de ellos me mantengo ubicadito. Si a ti no te critican, ¿cómo te vas a ubicar? ¿Cómo? Entonces es bien importante entender la forma en que Dios trabaja. Esto que estamos desarrollando, la forma en que Dios trabaja. Porque en el Antiguo Testamento Él trabajó de cierta manera. Ustedes saben que el énfasis del Antiguo Testamento es la ley de Moisés.
Los salmos, hermanos, son el himnario de los judíos. Y muchos hermanos, al no saber la diferencia entre la forma en que Dios trabajó en el Antiguo Testamento, tienen una mezcla. Y a la postre, la mezcla lo hace a uno identificarse con ciertos grupos. Mire, el cristiano que tiene la mezcla de los judíos con lo del Nuevo Testamento es el Corán. Es una mezcla. Y ustedes acuérdense que la mujer samaritana le habló a Jesús y le dijo, Señor, bueno, al fin, ¿en dónde vamos a adorar? Porque a nosotros nos dijeron que tenemos que adorar en el monte Gerizim. Y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y el Señor Jesús le tuvo que ubicar. En cierta manera, la crítica de Cristo hizo que la mujer se ubicara. Se recuerda que él le dijo, pues mira, mujer, la mera neta, la mera verdad, mujer, le dijo, que lo que Dios está buscando es adoradores, pero no adoradores de cierto lugar, porque mira, a ustedes los han hecho adoradores en el monte Gerizim, y a los judíos los han hecho adoradores en Jerusalén. Pero mira, los adoradores que Dios está buscando no son adoradores de ciertos lugares, sino adoradores en el Espíritu. Adoradores en el Espíritu. Adoradores en el Espíritu. Dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. Pero escucha pues, cuando Cristo le está diciendo a la mujer samaritana que los adoradores tienen que ser en espíritu, no les está diciendo en cierto lugar, ni les está dando a entender otra posición, no, no. Les está diciendo que Él quiere adoradores que usen su espíritu, que usen su espíritu, que ya no se enfoquen en adorar en un monte Gerizim, que ya no se enfoquen en adorar en Jerusalén, sino que entiendan que con la venida de Cristo a esta tierra vino el Espíritu Santo. El Señor quería que los cristianos entendieran desde el principio que el propósito de la venida de Él era porque Él iba a entrar en ellos. Esa era la promesa. La promesa que le hicieron a Abraham, hermano, que muchos andan fuera de onda, no saben qué promesa fue la que le dio Dios a Abraham. Mire, por eso se llama el espíritu de la promesa o la promesa del espíritu. Lea bien su Biblia, mi hermanito, mi hermanita, lea bien su Biblia. Por favor, please, lea bien su Biblia. La promesa de Dios a Abraham por medio de la simiente que era Isaac, por medio de Cristo que era la verdadera simiente, el cumplimiento de la sombra de Isaac, que Cristo iba a morir en la cruz y que en resurrección iba a entrar en los discípulos. Esa clase de adoradores no es como hoy día, hermano, que andan por ahí muchos tan ocupados. Es que hay que adorar, dice, es que tú no danzas en el espíritu. Es que tú no cantas en el espíritu. Es que, mire, hermano, si entender con claridad lo que es hacer las cosas en el espíritu, es que Cristo las haga a través de ti, porque en tu espíritu entró Cristo. Cristo no entró en tu alma. Y sí entró en tu cuerpo, porque dice allí que la idea de Dios desde Zacarías 12:1, en la sombra de la dispensación antigua, la forma en que Dios trabajó, él mismo dijo que el cielo era para la tierra y la tierra era para el hombre y que el hombre era para Dios porque le iba a formar su espíritu dentro de él, porque Dios necesita a alguien que se comunique desde espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu. Mire cómo es entender la verdadera palabra de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. La mejor versión no dice verdad, dice realidad. Dice en espíritu y realidad, porque
La ley nunca produjo ninguna realidad. La mente no la ve Dios como realidad porque la mente hasta disvaría. Sí, pero el espíritu de una persona es el que el Señor ve como el órgano que se debe de usar para adorar a Dios. Si Dios es espíritu, tienes que adorarlo con tu espíritu. Ese es el órgano que Dios te dio para que tú lo ejercites. Pero eso no es la forma de brincar, ni la forma de danzar, ni la forma de hacer las cosas. No, es algo genuino que viene de tu profundo ser, de lo más sublime que tú posees. Tú tienes un espíritu dentro de este cuerpo. Hay un espíritu allá dentro de nosotros que es el que debemos usar y tristemente pues Dios le dijo a través de Cristo a la samaritana, ustedes no saben, les dijo, ustedes no saben, así les dijo. Yo sé que si yo les digo que ustedes, hermanos cristianos, no saben, ustedes se van a enojar conmigo. Pero yo les puedo decir que para vergüenza de muchos de ustedes que son cristianos, ustedes no saben. Jesús les dijo, nosotros sabemos, les dijo, nosotros sí sabemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo que está buscando adoradores, le dijo, es adoradores en espíritu y en verdad. Ahí está, mire, Romy ya nos puso versículos. La promesa de Dios a Abraham la puedes ver en Gálatas 3:14, para que por medio de la simiente que es Cristo sean benditas las naciones. La bendición de las naciones es tener el Espíritu, hermano. Es tener a Cristo dentro de ellos. Es tener la bendición de las naciones, hermano. Es tener a Dios dentro de ellos. Los judíos no lo tienen, hermano. La bendición de las naciones es tener a Dios dentro de nosotros como el Espíritu, como la realidad. La ley no daba esa realidad. La ley solo era conocimiento en la mente. Hoy día muchos hermanos así están. Ellos no tienen la bendición y realidad del Espíritu funcionando, la tienen muerta porque la promesa llegó. El Señor a todos los cristianos nos ha dado el Espíritu. Hay otros pobres cristianos que por no conocer la Biblia creen que la persona para tener el Espíritu tiene que hablar jerigonzas. Ramashanda, lavacundi, baseanda, raya calabashanda. Ah, tú tienes el Espíritu. Hermano, la Biblia no registra que para que uno crea que tiene el Espíritu uno tiene que hablar jerigonzas, ¿no, hermano? La Biblia declara que, fíjate cómo dice la Biblia, que ninguno le puede decir a Jesús, Señor, si no es por el Espíritu. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú cantas, Señor Jesús, Señor Jesús te alabo. Señor Jesús, eres mi Rey. Señor Jesús, eres mi todo. Señor Jesús, eres mi guía. Señor Jesús, tú eres mi poder. Señor Jesús, tú eres mi sabiduría. Señor, mire, nadie puede decir eso si no tiene a Dios dentro de él. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Sí. Entonces no vaya a creer usted mire, hay tanta doctrina que en vez de aclararle los pensamientos a los cristianos, los vuelve prejuiciosos, los vuelve insolentes, los vuelve prepotentes, orgullosos, los vuelve tercos, los vuelve ciegos, los vuelve sordos, los vuelve mudos, bueno. Y lo que es verdad, muchas veces, ni siquiera lo practican. Gracias, hermana Olguita. Usted dice, oh Señor Jesús, amén, aleluya. Oh Señor Jesús, amén, aleluya. Digno eres, Cordero. Digno eres, Señor. Tú eres el dueño de todos nosotros. Nosotros te pertenecemos porque tú nos compraste con tu sangre preciosa. Señor Jesús, gracias, mi Cordero divino. Bueno. Entonces, hermanos, mire, pareciera que solo estoy repitiendo los mismos mensajes, pero usted sabe que no. Estamos caminando hacia
la meta de Dios, de gloria en gloria, hasta que Él nos transforme totalmente. Entonces, por eso es que Juan podía escribir en Apocalipsis: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Creaste todas las cosas y por tu voluntad existen, porque Él primero creó y después lo trajo todo a la existencia. Gracias a Dios. Entonces, el puntito que quiero avanzar hoy, si es que estás poniendo mucha atención, porque el primer punto que hablé fue que Dios crió, pero hoy vamos a hablar de el punto número 2. El primer punto, después de haber hablado de que Él trabajó en la eternidad pasada, que Él trabajó en el tiempo cuando estuvo aquí físicamente y que Él sigue trabajando en resurrección. Ese es el punto que nos ayudó a ver lo que es Dios como creador y cómo Él trajo las cosas a la existencia. Ahora, el punto número 2 que quiero que, por favor, captes, es que Dios creó para hacer y para formar. Dios creó para hacer y para formar. No se te olvide, ese es el punto número 2. Te repito el número 1, que Él crió. Que Él crió. Y nos enfocamos en la creación de Dios como algo que no se veía. Hablar de la creación es hablar de lo que no se ve. Porque Dios hizo las cosas de lo que no se veía. Y llamó las cosas que no eran para que vinieran a ser. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de una vez nos dice que cuando la creó estaba desordenada y vacía, lo cual implica la caída de Satanás. Todos los teólogos, si usted lee libros escritos por los teólogos, usted se va a dar cuenta que ellos dicen que entre el versículo 1 y 2 de Génesis 1 está la caída de Satanás, y que en su caída Satanás cayó como un rayo del cielo y que destrozó toda la tierra y la hizo desordenada y vacía. Y lea, si usted lee cualquier comentario de hermanos teólogos que son profesores de la Biblia, ellos escriben eso ahí. Entonces yo estoy tratando de que tú seas más cordial conmigo y que entiendas que cuando la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, si eres cordial conmigo me vas a dar crédito de que está hablando de algo que estaba en el pensamiento de Dios antes de que empiece a decir: sea la luz, para que venga, antes para que diga que produzca la tierra los animales, antes de... Quiero que veas que cuando se trata de creación, estamos hablando de lo que no se ve. Me explico. Entonces, al entrar al número 2, al punto número 2, mi carga es que entiendas que Dios creó para hacer y formar. Ya entendiste lo que es crear. Ahora vamos, que Dios creó para hacer y formar. Y lo vamos a leer en la Biblia. Vete conmigo a Hechos 17:26. Hechos 17:26. Dice mi hermana Rosa Ceja. 1. Él creó lo que no era, pero ya lo podemos ver y palpar. Amén. O sea que Él primero creó lo que no se veía y ahora lo llamó a la existencia. Y entonces ahora lo podemos ver y palpar. Es muy importante esas declaraciones de la Biblia, porque nos va a ayudar en nuestro entendimiento de la palabra. Vamos a Hechos 17:26. Mira cómo dice pues: y de una sangre ha hecho, y de una sangre ha hecho. Me explico, ¿verdad? Porque estoy
procurando que todos sepan usar esos tres verbos: crear, hacer y formar, y que los puedan discernir a la luz de los contextos y aplicarlos correctamente para que tengamos una palabra certera, una palabra verdadera, no mentiras, no mentiras, sino siervos y siervas que Dios les ha pasado el carbón encendido en su boca para que la palabra no esté contaminada, sino que sea pura. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Fíjese que cuando hablamos de linaje estamos hablando de una categoría. Entonces todos los hombres los tiene Dios clasificados en la misma categoría, sean rojos, sean amarillos, sean cobrizos, de la raza que sean, tienen la misma sangre. Pero los ha hecho, mire, y de una sangre ha hecho. O sea que cuando ya el Señor habla de la sangre, está hablando de un elemento que es muy apreciado para Él. La sangre es muy apreciada para Dios. Es un elemento que nos dio Dios, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. Él también participó de lo mismo. La sangre es una participación muy importante. No me voy a profundizar hoy, pero tal vez algún día me profundizo en lo que es la participación de la sangre. Pobres testigos de Jehová tienen conceptos todos torcidos acerca de la sangre. Si nosotros entendemos bien la sangre, hermano, wow, entonces vamos a entender por qué la sangre de Cristo es tan valiosa y por qué la sangre de Abel también habla desde la tierra. Bueno, lo dejo con esa inquietud. Por de pronto mi carga es que usted entienda que Dios creó para hacer y formar. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. La sangre es para habitar sobre la faz de la tierra y les ha prefijado la edad a cada uno. Le ha prefijado la edad, eso es prefijar el orden de los tiempos. Y le ha dado fronteras. Todos los países existen porque Dios designó bajo su soberanía que hubiera Guatemala, que hubiera México, que hubiera El Salvador, pero no se me vaya a creer mucho porque usted es de otro país, porque muchos presumen mucho su país sin o ignorando que todos tenemos la misma sangre. Ninguno es, mire eso de que la sangre azul, que los de la realeza tienen sangre azul. Cada uno de ellos, cada vez que ha sangrado, sangre roja. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, sean mexicanos, sean guatemaltecos, sean salvadoreños, sean chilenos, sean chinos, sean alemanes, sean italianos, sean argentinos, sean uruguayos, sean vietnameses, sean coreanos, tienen la misma sangre, roja, y los mismos tipos. La sangre de un chino se la pueden poner a un hispano y ya resulta hablando chan, can, chin, cuan, chan. No, es una broma, ¿eh? Solo quiero decirle que Dios es el que ha hecho las fronteras, Dios es el que ha dado las nacionalidades, Dios es el que le da a uno la edad de tiempo que va a vivir aquí en la tierra. Gloria a Dios. Entonces, antes de terminar hoy, me voy a quedar en el punto de que todos procedemos en nuestra hechura, todos procedemos en nuestra hechura de el mismo lugar. Eso significa que como hechura procedemos de Adán. Como hechura procedemos de Adán. Adán es nuestro linaje terrenal. Eso denota de una sangre. Aparte de eso, ha fijado el tiempo que han aparecido las personas aquí en la tierra y que se han formado las naciones en la faz de la tierra, porque
No todas las naciones las puso Dios desde el principio. Las naciones van surgiendo conforme la población va creciendo. Y todavía faltan naciones, usted espérese. Espérese, todavía falta que se divida Texas en dos y que resulten diciendo que hay Texas del norte y Texas del sur. Todavía falta que California se divida en California norte y California sur, pero como estados. Todavía falta mucho, hermano. En el milenio, todos esos desiertos que ni gente tiene. Usted puede manejar horas de horas de horas aquí en Estados Unidos y no encontrar ninguna vivienda. Falta que se llene la tierra. Ahorita muchos dicen que la tierra está superpoblada. Mentira. Se va a superpoblar en el milenio porque no habrá muerte, no habrán hospitales, no habrán guerras, entonces la gente no se va a morir. Aleluya. Entonces, yo quiero que usted vea pues cómo Dios nos declara por medio de su palabra que Él es el que ha creado las fronteras de las naciones, porque las naciones son soberanas delante de Dios, así las tiene Dios. Cada grupo es soberano, porque si se vuelve un imperio con toda la corrupción que existe en la tierra, oiga, el mundo es más sacrificado y más violentado. Mire, si hay países que solo ellos tienen a su población en una pobreza terrible y en una opresión y pisoteándolos, matándolos, llevando a cabo genocidios. Imagínese, imagínese usted si todo el mundo fuera para ese hombre. Por eso el anticristo solo va a surgir un tiempito y vámonos, lo cortan, porque estamos viviendo en el tiempo de la injusticia y en el tiempo de la corrupción, el tiempo del hombre caído, el hombre natural caído. Sí, ese es el tiempo que se está viviendo, pero cuando Cristo regrese, ese tiempo va a desaparecer y se va a establecer el reino de justicia, el reino verdadero, el reino de Dios. Vamos a ver qué dice Gustavo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gracias, Tabito. ¿Sí? Nosotros en nuestra carne, ya saben pues que somos del linaje de Adán. Ese es nuestro linaje, pero gracias a Dios que no es el único linaje que enseña la Biblia que hay. La Biblia dice, mas vosotros sois pueblo escogido, nación santa, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los cristianos, hermano, somos ciudadanos celestiales. Nosotros somos espíritu, porque lo que es nacido del espíritu con mayúscula, espiritito con minúscula es. No estoy bromeando. El que es nacido de espíritu con mayúscula, espiritito es. Por eso es que Dios nos ve como diositos, pero con D minúscula. No como lo pone Cash Luna. Cash Luna dice que somos Jehová Juniors. No. Nosotros no somos Jehová Junior, porque si fuéramos Jehová Junior tendríamos que ser objetos de adoración y eso es herejía. En realidad nosotros somos espirititos, somos dioses con D minúscula, pero no somos objetos de adoración, sino que tenemos la vida y naturaleza de Dios. La vida y naturaleza de Dios. Él no nos dio la deidad, Él no nos dio la divinidad que Él tiene como único y verdadero Dios. Somos sus hijos, claro que sí, pero Él es clase aparte. Él es Dios con mayúscula. Y cualquiera que quiera suplantarlo se vuelve Satanás. ¿Sí? Después de ser hijos de luz, luz bel, después de ser bellos, perfectos y preciosos, si nosotros decimos que somos igual a Dios en la absolutez de Él, entonces nosotros nos volvemos chamucos. Pero si usted sabe que usted es Dios con minúscula, que usted es hijo de Dios, es espíritu, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Muchas gracias, mis amados. Gracias por reportarse.
Gracias porque usted siempre está pendiente de esta programación. Mañana, si Dios nos da vida, volvemos a la programación regular. Mañana sí, vuelvo a las 9 de la mañana de hora de California. Muchas gracias a todos. Despídanse. Ahí tienen un minutito más. Gracias, Romy, por estar pendiente. Dice Romy, por eso está limpiando Dios la era contaminada en todos los conceptos para establecer su reino. Esto nos debe preocupar y participar en su proyecto como su linaje real. Amén, amén. El cristiano que verdaderamente se está desarrollando en la vida de Dios, en la vida de Cristo, está bien consciente que estamos buscando cómo heredar el reino. Ya Cristo está en nuestro corazón. Ya Dios está en nuestro corazón. Ahora tenemos que tirarle al reino, heredar el reino. Recuérdate, el reino es una recompensa. Y no vayas a creer como los testigos de Jehová, que dicen que ya no hay lugar, que los escogidos 144 que ya están completos. No, no están completos. 144,000 no es un número específico, sino que da la idea de que son miles. Miles. Son miles. O sea que los vencedores se pueden contar. Son miles, no son millones. Millones son los cristianos, eso sí, los cristianos, los que componen la Nueva Jerusalén son millones. Saludos a mi hermano Carlos Roberto Coox Moo, allá en Campeche, hermano Carlitos, Dios lo bendiga. Ana Rojo, el Señor le continúe bendiciendo. Hasta mañana, mis amados. Que Dios me los guarde. Bye.